7 hábitos en medio de la prueba. Los hábitos son importantes. Los hábitos son claves. Dijo el pensador de Grecia, somos lo que hacemos día a día. Los hábitos implican disciplina. Los hábitos implican fuerza de voluntad. Los hábitos implican dominio propio. El libro de Proverbios nos habla de la necesidad de dominar el yo, de dominar el alma, de dominar nuestras pasiones. En tiempos de prueba necesitamos hábitos. Alguien dijo que para cambiar de un hábito a otro se necesita una continuidad en la fuerza interior de 47 veces. No sé por qué 47. La idea es, si te levantas del lado derecho, para habituarte a levantarte luego del lado izquierdo, entonces tiene que tener una constancia, lo contó él, de 47 veces. Pero un pensador contemporáneo dijo que no es fácil desarraigar los hábitos. Por ejemplo, el Apolo 11 dice que para su despegue consumió la misma energía o el mismo combustible que en todo su trayecto o trayectoria hasta la Luna. Es decir, que no es fácil desarraigar hábitos o un hábito para comenzar. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, antes de hablar de los hábitos, habla de un despojo. Despojaos del viejo hombre. Entonces, el que mentía ya no mienta más. Y Pablo muestra que la evidencia de pasar de un hábito a otro es, digámoslo así, no solamente dejar de hacer lo que se estaba haciendo, sino hacer otra cosa. Es decir, que tú cambias del hábito malvado de la mentira, no cuando dejas de decir mentira, sino cuando hablas la verdad. Decía Pablo también, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Entonces, ese hábito de la lengua, que no es más que un hábito del corazón y un hábito de la mente, se cambia no cuando se dejan de expresar o de decir palabras corrompidas, malas palabras, sino cuando hablamos palabras buenas, palabras de edificación a los demás. Bueno, pues en tiempo de prueba, y en este caso en tiempo de pandemia, en tiempo de COVID-19, entonces necesitamos tener hábitos correctos, necesitamos tener hábitos sanos. Ya un pensador famoso que cambió paradigmas, me refiero a Covey, con su libro Los 7 hábitos, creo que sembró una visión, una filosofía, si se quiere, positiva. Y nos agrada sobremanera el hecho de que en conversaciones empresariales, en conversaciones seculares, estos hábitos son usados como referencia. Y aún hasta en el campo político, por ejemplo. El hábito de la proactividad es el primer hábito que menciona Covey. El hábito de la proactividad. Dice Covey, nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del medio ambiente. El segundo hábito de Covey, comenzar con un fin en mente. Eso se lo enseñamos nosotros a nuestros estudiantes en el Centro Educativo de la Gracia, en el Centro Educativo Legado de Gracia. Es bíblico. Covey tenía una influencia religiosa muy fuerte, muy bíblica más que religiosa, bíblica.
se huele a veces, se percibe, se saborea al apóstol Pablo en sus libros. Entonces, comenzar con el final en la mente lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 9. Pablo como atleta, Pablo como persiguiendo el galardón, el premio, viendo el galardón. Entonces, las cosas se crean dos veces. Ese es el principio de comenzar con el final en la mente. Hace posible que nuestra vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. El tercer hábito que menciona Covey, poner primero lo primero. Poner primero lo primero, nos habla de las prioridades, nos permite librarnos de la tiranía de lo urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito número 2. En cuarto lugar, pensar en ganar, ganar. Esto se usa con sobrada frecuencia. Ganar, ganar. El quinto hábito, entonces, buscar, entender primero y ser entendido después. Este aspecto tremendo, este aspecto, digámoslo así, que de la empatía, es la esencia del respeto a los demás. La necesidad que tenemos de ser entendido es uno de los sentimientos más intensos de todos los seres humanos. Y en el contexto familiar, digamos que esto es clave. Este hábito es la clave de las relaciones efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo ganar-ganar. Y en los negocios, esto también es clave. La sinergia, en sexto lugar, sinergizar, que es el resultado de cultivar la habilidad y la actividad de valorar la diversidad. Y por último, afilar la sierra, como aquel hombre que talaba más árboles. ¿Por qué? Porque se sentaba a afilar la sierra. El otro no entendía cómo aquel que se sentaba podía talar más árboles que él que nunca se sentaba. Y le preguntó un día, bueno, es que mientras tú me ves sentado, realmente no es que estoy inactivo, es que estoy afilando el hacha. Pero el hacha del otro talador de árboles estaba embotada. Bueno, en esta oportunidad entonces, después de esta introducción que nos ayuda, veamos cuáles son los 7 hábitos que proponemos en tiempo de prueba. Vamos a ver. En primer lugar, fe, el hábito de la fe. Sí, sabemos que la fe es un don de Dios, sin lugar a dudas. Es un don de Dios en el contexto de la salvación y es un don de Dios para vivir de manera audaz, para vivir de manera positiva, gloriosa. Se muestran las acciones poderosas de la fe en Hebreos capítulo 11, que se relaciona con la paciencia o la perseverancia, pero también en la primera carta de Juan, un nacido de nuevo tiene fe, la fe que vence al mundo. Fe es la victoria. Y Pablo dice, es por fe que andamos, no por vista. Y también observa que lo que no procede de fe, para un creyente, es pecado. Es decir, que además de ser un don de Dios, la fe tiene que convertirse en un don que se va desarrollando y en el cual nos vamos habituando. Es decir, que debemos de hacer de la fe un hábito. Por eso es que los hábitos no guardan relación con los sentimientos. Maravilloso si hay fe y en el instante de la fe hay sentimiento, pero no. A veces hay sentimientos hostiles. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ven. ¿Pensáis acaso que tenía un sentimiento de, wow, sí? No. El mar embravecido. Es decir, que había una reacción negativa, un estímulo negativo. Él le creyó al Señor, pero después se hundió. Entonces, la fe no puede depender de lo que vemos. La fe no puede depender de lo que sentimos. No. La fe se declara. Por eso hay un lenguaje de fe. Dice Pablo, creí
por lo cual también hablé. Está hablando de un hábito de hablar porque creyó. Y el Señor dice, pues bienaventurados son aquellos que, bueno, que creen sin haber visto. Y Pedro dice, ustedes son dichosos y la fe vuestra es hermosísima. ¿Por qué? Porque creéis en el Señor sin haberle visto. Es decir, nos convencimos, nos persuadimos, determinamos a andar por fe. Andar por fe, subrayo, es un andar. Cuando digo andar por fe es un andar, esa reiteración, lo que estoy connotando que es una determinación. Yo decidí andar por fe. Por eso es que se reniega la fe, ¿verdad? Cuando hay un retroceso y el lenguaje que se tiene es de incredulidad. Usted no puede esperar hábitos de fe o el hábito de fe en los seculares. El Señor se sorprendió con aquel hombre que no era judío, porque se suponía que los judíos debían tener un hábito de fe. Y dice, ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. ¿Y por qué? Porque se supone que en el lugar de adoración deben ayudarnos de manera maravillosa en el hábito de la fe. Y además los que están alrededor nuestro se supone que deben estimularnos. Pero, como alguien bien dijo, donde Dios siembra trigo, el diablo siembra cizaña. Es decir, que usted va a encontrar también incredulidad aún en el pueblo de Dios. En tal razón, usted tiene que emerger. Usted no puede sucumbir. Usted tiene que mantenerse firme en su determinación de fe. En tiempo de prueba, entonces no se olvide que la fe es un hábito. Y que usted tiene que transferir ese hábito a sus hijos. Nunca el Señor aplaudió, ni consintió, ni empatizó con la incredulidad de sus discípulos. Hombres de poca fe, el Señor no toleró el hábito de la incredulidad. El Señor toleró la necesidad de creer porque es un insulto a Dios. Entonces, el hábito de la fe implica un lenguaje de fe. A veces, y no a veces, siempre, los del mundo nos van a ridiculizar. Y debemos estar preparados para eso. Prefiero mejor una fe infundada a que no haya ninguna fe. En mi caso, soy cristiano desde niño, pero en mi juventud Dios me permitió ser un poco osado. Y mi querido pastor, cuando era un joven, el pastor Pedro, mi querido pastor Pedro Piñeiro, una vez en la iglesia donde me congregaba cuando joven, y yo me extasiaba con estos predicadores, mi querido Cayacoa, mi querido Burgos, Raúl Burgos, hombres, ¿verdad?, tremendos. Recuerdo a Raúl Burgos que decía, hagan algo, aunque sea tírenle una piedra a un carro. Yo entendí con mi mente de joven lo que él quería decir. Es decir, no sean inertes. Pero el pastor Pedro habló de subir al monte. Yo lo creí. Pero ya Pedro venía con una historia maravillosa de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo, de esas hazañas de los estudiantes, de salir, de predicar sin dinero. Y entonces le propuse, pastor, yo quiero tomar 7 jóvenes de la iglesia y salir. Y el pastor dijo, sí, tienes mi apoyo. Una temeridad realmente. Y salimos. Bueno, dentro de esos episodios maravillosos que recuerdo con gratitud, y esa fe inmadura, a veces carente de fundamento bíblico y de prudencia, pero a veces esta fe hasta es mejor, ¿verdad? Sin caer en una temeridad mortal, como pasó con esos coreanos, y gracias a Dios nunca pasó conmigo, de que bueno, vamos a cruzar el río caudaloso, porque el Señor dijo que va a estar con nosotros, y murieron todos, salió en primera plana en Corea del Sur, y esto fue algo muy bochornoso. Pero bien, recuerdo que nuestras hazañas nos dieron bola, salimos al campo a predicar, sin dinero. Y recuerdo que en una ocasión le dije, yo un muchacho, ¿no? En el lugar donde vamos a ir, nos van a brindar una limonada. Y yo era el líder, me creyeron. Pero cuando vamos al lugar, le digo, ¿dónde está la limonada? Y entonces
Dice, aquí no hay limonada. Digo, busque la que está ahí en la nevera. Y él busca y no hay nada. Y digo, por favor, búsquela de nuevo que la va a encontrar, que no hay nada. Los muchachos que andan conmigo, los 6, dicen, bueno, se volvió loco. No el que estaba buscando la limonada, sino Willy. Y entonces, búsquela de nuevo. ¿Saben qué? Que apareció la limonada. Y nos sirvió la limonada. Esta no es una experiencia para ser imitada, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que es preferible esa fe sin fundamento. Qué bueno que la providencia, la casualidad, lo que usted quiera, no me permitió ser avergonzado delante de ellos porque me hubiesen tirado piedra. Que esa parsimonia, ese escepticismo que a veces se tiene, temor de no fallar, ¿verdad? Tratemos de que la fe sea fundada, sea con fundamento. Él ha dicho que no nos dejará ni nos va a desamparar. Eso es un hábito. Yo creo que Él va a estar conmigo. Job tenía el hábito de la fe. Job dijo, óigame, aunque Él me mate, en Él yo esperaré. Eso es fe. Entonces, en medio de esta prueba, en medio de esta pandemia, no te pongas a ver tantos noticiarios, tantos analistas, tantos predicadores prudentes que te inducen a la lógica solamente y te llevan a no ver el mundo espiritual, el mundo de Dios. Recuérdate que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recuérdate que el espacio sideral se sostiene por la palabra de Dios que es invisible. Siempre digo, y lo he dicho desde niño, quiero decir desde adolescente, que la Tierra gira, eso no lo digo yo, lo dicen los científicos, soportado o soportada la Tierra por un eje, y me gusta la segunda parte, un eje imaginario. Pero ¿qué dice Hebreos? Ese eje imaginario es la palabra de Dios. En tal virtud, ellos no te van a entender. Tú sí lo vas a entender a ellos, pero ellos no te van a entender por tu hábito de fe. Ahora, la sabiduría se justifica por los resultados. Siempre la fe de Dios produce maravillas. Produce cosas gloriosas. Nos lleva al éxito, porque no es optimismo, es más que optimismo. Es que el espacio sideral está a nuestro favor, Dios está a nuestro favor y nuestra valía es grande. Quisiera seguir hablando de este hábito fascinante de la fe, pero debo hablar de los otros hábitos. El segundo hábito, contentamiento. Contentamiento. Por reflejos vindicar a Dios. En tiempo de prueba, por reflejos vindicar a Dios. En otras palabras, estás tosiendo, ay, tengo el virus, ya, vindica a Dios. No lo tienes, vindica a Dios. Exalta el nombre de Dios. Te dio, ten contentamiento. No te ha dado, ten contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Los puritanos decían que era una rara joya cristiana. Es decir, que hasta en los cristianos o entre los cristianos escasea el contentamiento. Contentamiento es aprender, porque es un hábito. Dice, he aprendido a contentarme. El contentamiento es un hábito. No es que se logra de la noche a la mañana. Usted le puede decir a alguien, ten contentamiento. No, Job para llegar a donde llegó, eso fue intentar fallar, hasta que se fue perfeccionando en el hábito de que del contentamiento. Aprendió a vivir en la abundancia y dice, estoy preparado también para vivir en la escasez. Pablo se formó en el hábito del contentamiento. Dios está conmigo, Él es soberano, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Él está en control, Él es poderoso para esto y para aquello. ¿Quién más tuvo contentamiento? José. ¿Usted cree que José pudo haber tenido victoria sin contentamiento? Jamás, jamás.
El hábito del contentamiento es el hábito clave de los hombres exitosos, los hombres de Dios exitosos en este mundo caído. Porque aquí, en este mundo caído, que necesitamos contentamiento. El contentamiento, el hábito del contentamiento, no lo necesitaremos. No habrán cosas que gravitarán en nuestra contra. Jamás. El cielo estará a nuestro favor, definitivamente. Pero aquí somos probados. Y el diablo se irrita cuando brota en un hijo de Dios el contentamiento. Mire, Wayne Mack, ¿cómo olvidar a Wayne Mack? Bendigo a Dios por tantos expositores maravillosos, ¿verdad? De los cuales tuvimos acceso de tú a tú, él en un púlpito, traído aquí por hombres que amaban la sabiduría de Dios. Pues Wayne Mack vino a nuestra nación. Y Wayne Mack, consejero exquisito, maestro de consejería, dio una exposición acerca del contentamiento. Y Wayne Mack habló de su cuñado. Su cuñado tenía cáncer con metástasis, ya finalizando su existencia. Y Wayne Mack ve que este hombre está lleno de contentamiento. Y le dice, por favor, cuñado, dígame cuál es la clave de su contentamiento. Dice el cuñado, la clave es que yo solo sé que no merezco nada bueno. Lo que merezco es el infierno. Y Dios en su gracia me ha dado vida y me ha salvado. ¡Wow! Tremendo. Alguien podrá decir, no, pero ¿qué? ¿Cómo va a ser? Bueno, es que si usted se cree merecedor de toda cosa buena y procura en su mente, en su alma, tener esa conciencia, cuando venga la prueba, entonces usted va a reaccionar de manera negativa. Tengo que mencionar a mi padre. Alguien me observó en mi cumpleaños cuando yo puse en mi mural o en mi muro, yo puse que me sentía agradecido por mi madre y ese regalo maravilloso de mi esposa. Y alguien me dijo, ¿y su padre? Le voy a explicar por qué no puse a mi padre. Es que tengo el hábito de en mi cumpleaños darle gloria a Dios por mi madre. De hecho, cuando no era casado y era pastor, los jóvenes iban a darme serenata a mi casa. Y cuando todos nos despertábamos, eso era un hábito. Toda cosa bonita que decía de mí, yo la llevaba hacia mi madre. Y le decía, realmente la que está de cumpleaños hoy es mi madre. Ella es la que merece todo el reconocimiento. Pero mi papá, lógicamente, un hombre de Dios, se habituó en el arte del contentamiento. Y una bala traspasó su espalda y le salió por la mejilla. Y en vez de gritar en contra de los atracadores, de los maleantes, comenzó a alabar a Dios. Por eso le decían el hermano del gozo, un hábito de gozo, pero de contentamiento. Y Dios le mandó una ambulancia nuevecita en aquellos tiempos, década de los 80. Una década muy difícil para nuestra nación, pero la providencia lo favoreció con esto. Y hasta chisteó, le digo al hombre de la ambulancia, chofer, ve al paso. Un hombre herido, ya le había predicado a los atracadores, le había dicho se arrepientan. Y en la ambulancia le dice al chofer, ve al paso. Con estos hoyos, no me ha matado el tiro, me vas a matar tú. Un chiste, mi papá tenía ese espíritu maravilloso, esa vena de humor. Mi papá era el hombre del gozo, tenía el hábito del gozo, pero se había habituado en el arte del contentamiento. En tercer lugar, prudencia. En tiempo de prueba, en tiempo de pandemia, necesitamos la prudencia. Pero por favor, prudencia no contradice fe, ni prudencia contradice contentamiento. Muchos del mundo hablan, hay que ser prudente, y hasta púlpitos que no tienen fe también te van a hablar de una prudencia, pero que no va acompañada de fe. Pero yo te recomiendo leer hombres como Spurgeon, te recomiendo leer hombres como Calvino. Fueron hombres de fe, hombres prudentes. Pero hay que ver, y te podría hablar después, acerca de la prudencia de Spurgeon, por ejemplo. Decía Spurgeon, cuando daba su cátedra a sus estudiantes, pastores, decía, no se sabe lo que hará este hombre, qué nueva hazaña hará. Y entonces hablaba de la prudencia, pero en el sentido de
de una prudencia que parece imprudencia para los seculares. Prudencia, al hablar de prudencia estamos hablando básicamente de lo que dice el libro de Proverbios, que el hombre prudente se maneja con sabiduría. Y aquí enfatizo el hábito de la prudencia que se relaciona con el balance o el equilibrio. Mire, ¿sabe usted que en los tiempos de George Washington se relacionaba la salud con el equilibrio del cuerpo, del metabolismo? De hecho, trataban de sacar la sangre. Eso hicieron con Washington, que lo que tenía era un catarro y pudo haberse curado fácilmente. Hoy en día, con la ampicilina, ¿verdad? O con medicamentos, con antibióticos. Pero allí pensaban que era un equilibrio que debía de haber relacionado con la sangre. Por eso extraían la sangre y buscaban una especie de mecanismo para lograr ese balance. Pero ellos no estaban tan lejos de la realidad en cuanto al hecho de que el éxito en la vida individual es el balance. Y el balance se adquiere por las escrituras. David decía, tu palabra me ha hecho sabio, más que los ancianos, porque lo había hecho equilibrado. Y los púlpitos que anuncian todo el consejo de Dios conducen al pueblo al equilibrio. Usted va a ver una iglesia sana, que es una iglesia equilibrada. Una familia sana, una familia divertida, pero es equilibrada. Equilibrada. Entonces, la prudencia tiene que ver con equilibrio. Tenga cuidado ahora en tiempos de pandemia de irse a los extremos. O en tiempo de prueba irse a los extremos. Mantenga el sabio balance. Podríamos hablar un poco más acerca de esto luego. En quinto lugar, gozo. Gozo, el hábito del gozo. Sentido del humor. Tan sencillo como eso. Expertos como Jaramillo, expertos en el griego, que han escrito acerca del humor de Jesús. Y eso es muy delicado porque se puede caer en lo irreverente. Pero Jaramillo dice que no. Dice que el Señor tenía un humor tremendo y que la gente debió reírse a carcajada cuando escuchaba al Señor. Por ejemplo, el asunto del mosquito y del camello. Eso dice Jaramillo, estudioso del original, debió provocar una hilaridad. El camello por el ojo de la aguja. Eso debió llevar a la gente a reírse. Las burlas que hacía el Señor a los fariseos debió provocar hilaridad, debió provocar risa. Cuando hablo de gozo, de ríos de agua viva que brotan de nosotros, una salvación tan grande, vuélvame el gozo de mi salvación, etcétera, etcétera. Pero tener cuidado de no perder el humor, el buen humor. La vida es bella, es una película que recomiendo en los tiempos del nazismo, ¿no? Cómo aquel hombre cuidó, blindó a este niño y le hizo pasar por situaciones muy difíciles, pero sin que él se diera cuenta. Es decir, quiero decir, por grandes peligros. Pero lo cuidó, lo hizo ver como que era una película, una novela o algo así. Esto realmente es maravilloso. Cuando en tiempos de pandemia, nosotros por un lado debemos mantener la sobriedad, porque muchas personas han muerto y personas están sufriendo. Pero mucho cuidado de no irnos al extremo. Sí, debemos no solamente ser prudentes, debemos de proyectar prudencia. No solamente debemos de tener gozo, proyectar gozo. No solamente debemos ser sensibles, debemos proyectar sensibilidad. Y en ese sentido recomiendo que tengamos cuidado. No perdamos el sentido del humor, pero sepamos que estamos en tiempos de pandemia. ¿Ya? Es decir, el gozo no puede, y el buen humor, irse de la familia y de la casa, del hogar. ¿Que debe haber sobriedad? Sí, debe haber sobriedad. Espero que me entiendan lo que quiero comunicar con esto. Estamos en un mundo de pecado, de maldad, de penuria, pero el Señor nunca perdió su humor. Ni Pablo. Pablo no perdió su humor. Usted lo puede percibir en las Escrituras, lo puede percibir en la epístola de él a los filipenses. Bueno, en sexto lugar, en quinto lugar, ¿verdad? Disciplina, volé un hábito. Disciplina. Sí, es el quinto hábito. Disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, queremos hacer énfasis al dominio propio.
en tiempos de pandemia, el dominio propio es importante. Ahora, cuando se habla del dominio propio, no se piensa en la mente. Hombres como Jay Adams, exquisito psiquiatra, verdadero psiquiatra cristiano, no improvisado. Lea los escritos de Jay Adams, por favor. Léalo, un hombre con una sana teología, una teología reformada, correcta, con 5 puntos claves. Y si tú tienes una buena teología, tendrás una buena psiquiatría, si se quiere, y una buena psicología, si quiere verlo así, o como yo le llamaría, una buena orientación o una buena consejería. Entonces, Jay Adams es el hombre para ello. Es un paradigma del siglo pasado, vigente para hoy. Entonces, Jay Adams decía, cuando se está pasando por una prueba de alguna pérdida, está bien, date un tiempo en tu mente, pero cuenta el tiempo, di basta ya. Tristeza, está bien, tómate 5 minutos de duelo, pero basta ya. Dominio propio, el dominio propio en el pensamiento. Tú no puedes permitir que tu pensamiento se vaya tan lejos. Por ejemplo, tienes un dolorcito por aquí, por algún lado, y te pones a ver el internet, a buscar todas las cosas en el internet, todas las cosas. Entonces, ¿dónde llegó esto? A tu mente. Entonces después no tiene control de tu mente. ¿Por qué? Porque toda esa información ha afectado tu voluntad y por ende tus sentimientos. Y ahora sacar esas ideas, cuando a lo mejor lo que tiene es una cosa tan simple y tú piensas que tiene cáncer con metástasis o que tienes un problema en las venas que podrían obstruirse y darte un paro cardíaco o un derrame y quedarte como un vegetal. Y entonces no te va a dejar dormir. Ten cuidado con eso. Ten cuidadito con eso. Dominio propio. Dominio propio para buscar información. Dominio propio para saber qué oír y qué no oír. Hay cosas que paso. En mi caso, he procurado mi salud mental. Hay cosas que yo no escucho. Hay predicadores que yo no escucho. Hay predicadores que yo lo vuelo. Si estoy buscando una información en las redes sociales, en YouTube, o hasta Facebook, que aparecen cosas fascinantes, maravillosas, hay cosas que yo ni veo, que yo paso. Hay promiscuidades que ni siquiera pierdo una mitad de segundo, un microsegundo. No, lo paso. Por eso Dios me ha mantenido saludable mentalmente, por su gracia, para su gloria, físicamente, sí, y en la fe. ¿Por qué? Porque me ha ayudado el Señor en la disciplina. Nadie que dirija una iglesia o que gobierne un país, nadie que no tenga disciplina pudiera lograr algo positivo en los demás. Ya vimos nosotros un presidente en nuestro país que no tenía hábitos, no podía sentarse en un escritorio porque era hiperactivo y nunca logró el dominio de sus emociones. Y entonces él decía, es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Y malapalabroso. Y entonces le llamaba a su descaro sinceridad. Y eso afectó a la sociedad de la República Dominicana hasta la fecha y los medios de comunicación. Hay pastores que dicen malas palabras, hasta en las redes sociales, porque yo he visto esos pastores. Lo he escuchado, lo he leído. Digo, ¿y cómo puede ser una cosa así? Son hábitos, estímulos, reacciones y hábitos pecaminosos. Un pastor que dice malas palabras no merece mi respeto, porque no tiene dominio propio de su lengua. El dominio propio tiene que ser de la mente, de la lengua, de las emociones, de los pies, de los brazos, de todo. No es que seamos perfectos, pero por lo menos lo estamos intentando y procuramos esto. Entonces el dominio propio en la mente, la disciplina en tiempo de pandemia es de cardinal importancia para tener salud mental. En sexto lugar, perspicacia. Ahí recomiendo a Ben Carson. Yo le llamaría a él el padre de la perspicacia. ¿Y quién es Ben Carson? Ben Carson es un cristiano de los Estados Unidos, ¿sí? De una familia negra, de abajo. Su papá era pastor, pero era un sinvergüenza, es decir, que no era pastor nada. Abandonó a la mujer, teniendo 2 hijos, él con esa mujer. Y la mujer se fajó a trabajar con esos 2 muchachos, con Ben y con su hermano Benjamín. Y ella trabajaba en Casa Rica y adquirió el hábito de la perspicacia. Dice, déjame ver por qué es que los ricos son ricos. Y entonces se dio cuenta que los televisores estaban apagados, sin embargo los libros estaban abiertos
Es decir, que ellos tenían televisores allí. Sin embargo, de vez en cuando encendían esos televisores, pero lo veía esta familia leyendo. No, desde que llegué a mi casa a trabajar con los muchachos. No fue fácil porque ellos desde que ella llegó, o cuando ella llegaba, mejor dicho, pues estaban viendo televisión. Es la forma de entretenerse y de estar ocupado en algo. Ella dijo, apaguen el televisor, ahora venimos con nuevas reglas. Y lo puso a leer 2 libros por semana. No tenía dinero para comprar libros. Fueron a la biblioteca y se habituaron hasta llegar a un nivel de intelectualidad, siendo niños fuera de serie, hablando de minería y de muchas cosas interesantes. Bueno, Ben Carson llegó a ser médico, neocirujano, hizo la operación del siglo, separó 2 personas, dos niños unidos de cabeza, 12 meses, tremendo aquello. Luego llegó a ser director de uno de los hospitales más famosos en los Estados Unidos, el primero siendo negro. Y hoy en día es ministro o secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, amigo personal de Donald Trump. Es decir, que el hombre está volando alto. Además, fue precandidato a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, Ben Carson es el hombre de la perspicacia. Ben Carson dice que hay un proceso para la perspicacia, la lectura, la saturación y luego entonces entrar a la reflexión. Tenemos que hacer de la perspicacia un hábito, es el don de la observación y la capacidad discriminatoria. En tiempo de pandemia, la perspicacia es clave. ¿Y cómo así? Observe quiénes son los que son felices en el buen sentido del término. Mire lo que están prosperando, mire lo que están alegres, mire aquellos que no están nerviosos y mire a los que están nerviosos. ¿Por qué los que tienen paranoia? Estúdielo. ¿Y por qué los que están fuertes como un león, como búfalo? ¿Por qué están? Obsérvelo. Usted tiene una comunidad, usted tiene una iglesia. ¿Quiénes son los que no están llenos de fe, de contentamiento, de gracia en este tiempo? Observe y por qué. La perspicacia. Y apruebe lo mejor. Esa es la perspicacia. Aprobar lo mejor. Dice Pablo, oro para que Dios le dé perspicacia. En otras palabras, para que vuestros sentidos sean iluminados y ustedes puedan aprobar lo mejor. Ya hablaré más acerca de la perspicacia. Y finalmente, oración, el hábito de la oración. Y aquí destaco la oración en su definición esencial. Es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Pero también se puede decir que orar es un medio. Por favor, cuídeme con esto que voy a decir. Cuídeme. Es un medio terapéutico para el pueblo de Dios. Es decir, que tiene un efecto secundario, un efecto terapéutico. Y usted dirá, ¿por qué? Mire lo que dice Filipenses 4. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted entendió? Es decir, que aun cuando en verdad Dios escucha la oración y responde, tiene un efecto horizontal, inmediato, ¿cuál? Que te libera de la ansiedad. Hay un desahogo correcto. Pero entiéndeme, no te estoy hablando de una oración como desahogo. Es una oración de fe, pero el efecto secundario de rebote es que te va a librar de la ansiedad porque estás emitiendo palabras con un ser real que es con Dios, más que con un hombre. El hombre no puede empatizar contigo ni te puede ayudar. El Espíritu Santo sí. Y te va a dar paz. Y entonces el Dios de paz va a estar contigo y la paz de Dios también. Entonces tiene un efecto maravilloso. ¿Has orado alguna vez, venga tu reino? Esa oración es una válvula de escape. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Cuando tú ves corrupción, ves maldad y todo lo demás, entonces es una válvula de escape. Ten cuidadito que nadie apague tu oración correcta. Termino con esto. Fui a una conferencia que me invitó la red de abogados cristianos. Ellos me han distinguido y aplaudo esto. Siempre lo han hecho. Desde Sam Erickson, que me concedió una entrevista, ya partió con el Señor. Sam Erickson fue el administrador de Great Community Church de John MacArthur.
un joven venido de la universidad más prestigiosa de los Estados Unidos, de Harvard. Administraba allí, pero también dirigía el bufete de abogados de la iglesia The Great Community Church. Y me concedió ese honor. Y qué empatía tuvimos, cuánta empatía. Era como que pensábamos igualitos. Es decir, la forma de pensar con la debida distancia, porque quién soy yo, pero como quiera que sea, un hijo de Dios. Pero había como un enlace de que lo escuché hablar. Digo, este hombre es tremendo. Este hombre es tremendo. Bueno, la red de abogados hizo una ponencia en una universidad muy prestigiosa del país, en UNIBE. Habían unos políticos de renombre. Y yo estaba sentado en el público. Estaba hablando de la corrupción en el Estado. Y de verdad yo estaba allí ya muy dolido porque, wow, cuánta corrupción, cuánta gente que roba. Pero los que estaban allí eran de los partidos políticos, de los que habían estado gobernando, algunos de ellos. Dijo, pero no lo entiendo. Entonces la red de abogados tuvo la cortesía de invitarme a despedir ese evento con una oración. Pero yo le pedí un permiso y tuve 1 minuto o 2 de intervención como para botar el golpe. Y le dije, miren, es verdad todo lo que ustedes han dicho. Pero quiero decirles que en el caso de los cristianos, nosotros creemos en la doctrina de la depravación total. En tal virtud, sin restar lo que dijeron los expositores, ahí habían pastores amigos míos de renombre. Debo decirle que el pueblo de Dios es inteligente y la palabra de Dios es sabia. Nosotros creemos que el hombre es capaz, si le dan una contrata en el Estado, de $1 millón, él es capaz de robarse el $1 millón y de destruir la poquita cosa buena de esa obra que él iba a hacer en aquel lugar que lo iba a hacer. Ellos se rieron. Entonces le digo, por un lado, demos gracias a Dios. Por ejemplo, como yo le doy muchas gracias a Dios por la avenida ecológica. Esa es la avenida más linda, creo que de este país. Visite la avenida ecológica en la zona oriental. Y cuando vaya a la avenida ecológica, pregunte por Iglesia Bíblica de la Gracia este domingo y quédese allí con nosotros. Y se va a quedar todos los domingos, porque va a tener un paseo lindo con sus hijos, con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Y luego se quedará en Iglesia Bíblica de la Gracia. Bueno, pues entonces denle gracias al Señor, porque si se concentra en la corrupción, se robaron 10 millones de 1.000 millones. Bueno, gracias a Dios que nada más fueron 10 millones y no fueron los 1.000 millones. Por lo menos en esa avenida ecológica, si hubo corrupción, yo no lo sé. Yo lo que sé es que está hecha y que bonita. ¿Usted me entendió? La oración te libera, te emancipa, no te llena de amargura, de frustración, te lleva a ser agradecido. ¿Cómo puede dar acción de gracia por el presidente saliente? Si tú dices corrupto, malvado, perverso, él puede ser todo eso, pero tú no tienes prueba. Entonces, ¿por qué no te concentras en orar por él y dar gracias a Dios por su estabilidad mental en 8 años? Tú puedes estar en desacuerdo, y yo también, y lo he dicho públicamente, de cosas que él ha dicho y que ha sido inconsistente, pero ese no es el punto ahora. Yo tengo que concentrarme en la gracia de Dios, en él que lo mantuvo estable por tanto tiempo. Válvula de escape, no infundada, real. En tiempo de pandemia, tienes que tener la oración como un hábito, pero de manera correcta. La oración de manera apropiada, echando toda ansiedad sobre Dios. ¿Por qué tiene ansiedad? ¿Cuál es tu ansiedad? Ay, que me voy a contaminar. ¿Y qué será de mañana? Ay, mi sueldo y mi salario. Ve donde Dios. Tu futuro está en sus manos. Ve donde Dios y Él obrará. Bueno, creo que debemos continuar con estos 7 hábitos la próxima semana. ¿Le parece bien a usted? Bueno, si a usted le fue de edificación, comente. Si le fue de edificación esta exposición, reprodúzcala. Luego va a aparecer en YouTube, búsquela en YouTube. El link, pásela a otras personas. También suscríbase al canal nuestro en YouTube de Iglesia Bíblica de la Gracia. Y eso permite que más personas vengan al conocimiento de la verdad y que escuchen palabras, ¿verdad? Palabras de Dios, palabras emanadas del consejo de Dios. Dios te bendiga a ti. Recuérdate que por tu propia cuenta no puedes hacerlo, sino con la gracia y el poder de Dios. Padre, visita los hogares que están viendo esta transmisión con poder.
sana a los enfermos, libera a los oprimidos por el diablo, libera a los que dubitan entre dos pensamientos y dale uno solo, buscarte a ti y temerte a ti. Aquellos que tienen hábitos de incredulidad, hábitos de falta de contentamiento, de imprudencia, de tristeza o de amargura, de indisciplina, de falta de perspicacia y que no oran. Oh Señor, haz un milagro y que tengan fuerza desde adentro para poder lograr con la gracia de tu Espíritu estos hábitos. Bendice a tu pueblo de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea contigo y con toda tu familia.